Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Deuteronomios. Estamos ya cerrando nuestro ciclo de este año y estamos en el libro de Deuteronomios. Hoy vamos a hablar de una porción que es bien interesante que va desde el capítulo 7, versículo 12, hasta el capítulo 11, versículo 25. Hay mucho para poder aprender aquí, principalmente son temas que nos van a llamar a la autoevaluación, o mejor dicho, hacernos una introspección o más que nada una auditoría a nosotros mismos. Por eso es un tema bastante interesante. No nos vamos a enfocar en todos los capítulos, sino que quiero enfocarme en el capítulo número 10, familia. Pero recordemos un poquito de también lo que estuvimos hablando en el último estudio del libro de Deuteronomios, cuando hablamos de Yeshua y el gran mandamiento. Si no lo han visto, los invito a que lo vayan y lo vean. Lo voy a dejar aquí en la cajita de descripciones del video para que lo puedan ver, y al finalizar el video también un enlace para que puedan verlo y ver la importancia del libro de Deuteronomio. Recuerden que el libro de Deuteronomio nosotros tenemos que estudiarlo de acuerdo al contexto. Y pudimos ver qué es lo que entendía la audiencia de Yeshua cuando él hablaba con el fariseo y decía cuál era el gran mandamiento. Recuerden, familia, que lo que es la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, familia. Es algo que tenemos que aprender y tener siempre en mente, de que la Biblia no es para, o sea, es para nosotros, pero no somos la audiencia original. Y esto nos permitió también marcar algunos precedentes. Algo similar vamos a hacer hoy, familia. Y recuerden que también hemos estado cubriendo parte de lo que es el contexto de esta metodología de estudio, en donde para poder comprender el texto bíblico necesitamos conocer la arqueología, la cultura, la historia, la legalidad. Vimos que era necesario y es necesario que también tengamos en consideración el contexto legal de las escrituras, el contexto geográfico, el templo, el contexto literal del libro, del capítulo, para poder entender el versículo que queremos estudiar o queremos profundizar en ese versículo. Bien, entonces, teniendo esto en mente, yo quiero que ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Pero antes, yo quiero hacer una conexión con el Nuevo Testamento, familia. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 1 al 8 vamos a leer. Este capítulo es bien conocido, familia. Es un capítulo que habla de Pedro y de Cornelio. Y para poder entender este capítulo es necesario que establezcamos un contexto, pero esta vez lo vamos a hacer a través de las escrituras. Porque para poder entender cuál es el propósito de que en Hechos se relate esta historia de Cornelio y de este encuentro que tuvo con Pedro, para poderlo entender y no sacarlo de contexto, valga la redundancia, necesitamos establecer un precedente. Y este precedente va a ser acorde a los mandamientos que están en esta porción, en los que vamos a ver en esta porción en el capítulo 10 precisamente. Entonces, vamos a leer Hechos para marcar un precedente y empezar a desarrollarlo en el libro de Deuteronomio capítulo 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Bien, vamos a ir marcando algunas cositas, algunos puntos interesantes en esta historia. Habitaba en Cesarea. Bien, una pregunta, familia. ¿Dónde queda Cesarea? Y esto son preguntas que las voy a dejar como tarea, familia, para que veamos la necesidad. Recuerden que en el estudio pasado marcamos un precedente de que voy a amar a Dios a medida de que yo estudie, de la manera que yo lo conozca, y esto nos demanda estudiar, familia. Voy a amar al Eterno. Entonces yo les voy a dejar algunas tareas, algunas asignaciones así, algunas preguntitas que son válidas que nos hagamos, que quizás nunca nos hicimos, familia, pero necesitamos estudiar, necesitamos aprender. Yo quiero conocer a Dios, necesito aprender, necesito estudiar, necesito dedicar tiempo, ya no hay excusa, familia. Recuerden que hay un mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando desarrollamos ese mandamiento nos dimos cuenta que para poderlo amar necesito conocerlo. ¿Y qué debo hacer para conocerlo? Estudiar, familia.
y también hacer algo que Cornelio hizo. Y vamos a profundizar sobre eso, familia. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, pregunta para que puedan resolverla. ¿Dónde era Cesarea? ¿Dónde queda Cesarea? ¿Cuál es el contexto político, religioso y social de Cesarea? Buena pregunta, ¿no? Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esto quiere decir que él era un general romano de una de las legiones de Roma. Piadoso, miren lo que dice, era un varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Wow, buena pregunta. ¿Por qué dice que era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa? Y había hecho limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren lo que hacía este romano. Oraba a Dios siempre. Esto vio claramente en una visión como a la hora novena del día. Wow, nos está dando un contexto de tiempo. Hora novena del día. ¿Qué se hacía a la hora novena del día? Buena pregunta. Y recuerden, necesito que vean también el estudio de la ofrenda Tamid para que puedan ver qué es lo que se hacía en la hora novena del día con respecto al templo. Vamos a después resolver esa pregunta. Vamos a leer primero Hechos capítulo 10. Que, eh, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo firmemente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que necesitas que hagas. Ido el ángel que hablaba a Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto, miren lo que dice aquí, un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope y después de haberles contado todo. Wow. Acá hay muchas cositas que hemos estado marcando. Muchos detalles que nosotros necesitamos tener en cuenta. Recuerden, ya tienen una asignación. Pero ahora vamos a ver algunas cosas que me llamaron mucho la atención al leer Hechos capítulo 10. Por ejemplo, que habla de que un soldado romano era un varón piadoso, temeroso de Dios, él y toda su casa. Dice que oraba a Dios siempre. Y aquí estaba en la hora novena del día orando, una hora particular, y si nos menciona una hora es porque es importante y debemos resolver esa pregunta. ¿Qué es lo que se hacía a esa hora? ¿Por qué él estaba orando a esa hora novena? Y dice que el ángel dice que se presenta a él y le dice que sus oraciones y sus limosnas, sus ofrendas, sus donativos, han subido en memoria delante de Dios. Se le está dando un reconocimiento el ángel. Wow, familia, y estamos hablando de un soldado romano a una familia adelanto algo importante. Cesarea era una ciudad dedicada al César, al culto imperial del César. O sea, miren, es una persona, un extranjero que vive en una ciudad profana, pero en esa ciudad este soldado estaba marcando una diferencia. Estaba literalmente mostrando el amor de Dios. Y esto tiene que ver con lo que vimos en la porción pasada. Y ahora ustedes se preguntarán, ok, pero ¿cómo esto se va a asociar con Deuteronomios capítulo 10, con la porción que nos corresponde estudiar esta semana? Y justamente tiene que ver con los mandamientos, tiene que ver con los mandamientos que están justamente en el capítulo 10. Y esto es bien interesante, familia, porque cuando vemos aquí en la historia de Cornelio, vamos a ver que él es un extranjero. Él hace limosnas, ora a Dios. Y justamente estos mandamientos van a estar dentro del capítulo número 10. Vamos a leer vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 10, para ahora nosotros poder empezar a desarrollar el contexto. Y esto nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede con Pedro también, el contexto de este capítulo. Porque tristemente este capítulo se lo asocia con la comida, pero vamos a marcar un precedente que esto no tiene nada que ver con la alimentación, sino que tiene que ver con unos hechos que van correspondientes a qué, a la pureza moral
y también con respecto a los mandamientos que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 10, del versículo 17 al versículo número 22. Versículo 17 dice, acá, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Se recuerden, y esto viene a connotación de la porción pasada. Vimos que el Eterno dice, el Shema Israel, Él es uno, Él es el único. Y acá vuelve a repetirles que Él es el único Dios, el Dios de dioses, el Señor de señores, que no hay otro. Es un Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas. Wow, tengamos en cuenta eso. Ni toma cohecho, y que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y Adonai tu Dios y Adonai tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. O sea, vuelve, miren cuántas veces está recordándole a Israel. Recuerden que el contexto del libro de Deuteronomio es Israel antes de entrar a la tierra prometida está renovando el pacto para poder entrar a la tierra prometida. Y miren cuántas veces el Eterno le está repitiendo a esta nueva generación, yo soy el único, yo soy tu Señor, yo soy el único Dios, un gran Dios, poderoso y temible. Y de vuelta en el versículo 21 le dice, que es la único objeto de alabanza. ¿Cuál va a ser la alabanza de su pueblo? Es el Eterno. Y Él es tu Dios, le vuelve y le dice, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Adonai te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Vemos cómo le está recordando también la historia a esta nueva generación de que entraron unos pocos a Egipto y salieron una multitud. Esto nos muestra digamos, el cumplimiento de la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto es una renovación de convenio. Y lo interesante es que a partir de ahora, el Eterno va a empezar a dar de nuevo la ley. Y estos son como condiciones, o vienen a ser como el preámbulo para que el pueblo acepte de nuevo el convenio que está haciendo. Pero aquí hay mandamientos que son bastante interesantes que están en este punto relacionados con el libro de Hechos. Vamos a ver cuáles son estos mandamientos. Está en el texto de Deuteronomio, versículo 19, dice, y amarás al eterno, al extraño, perdón, o al extranjero, dice. De acuerdo a la versión dice, o amarás al extraño o al extranjero. Vamos a analizar esto, y esto está relacionado con el libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a entender, y esto nos va a marcar el por qué. Esto fue más que nada un trato para Pedro, que es algo que también tenemos que investigar. ¿En qué pensaba Pedro? ¿Cuál era su filosofía? ¿Cuál era su, podríamos decir, la escuela con la cual él pertenecía de los fariseos? O sea, hay mucho para aprender. Miren cuánto tenemos que establecer de precedente cultural para poder entender un texto bíblico. Pero esto nos va a dar una idea de cuál va a ser la temática principal del libro de Hechos, capítulo 10. La esencia de este mandamiento es de que amar a los conversos al Dios de Israel. Las leyes de este mandamiento es un misbot, es un mandamiento, se refiere a un converso justo, uno que es sincero acerca de convertirse en un creyente leal. Está hablando de un extranjero que cree en el Dios de Israel, que abraza el pacto y hace lo que el Eterno quiere, como dice Isaías capítulo 56. Entonces dice que a ese converso hay que amarlo. Y les dice, recuerden que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Debemos extender una cálida mano de cordialidad y amistad al converso e inspirarle el sentimiento de que es bienvenido. Nunca se debe ofender a un converso recordándole su pasado. Nosotros también éramos extranjeros en la tierra de Egipto y deberíamos ser sensibles a los sentimientos del extraño entre nosotros. O sea, miren familia,
no podemos hacer acepción de persona. Y miren cómo empezaba también en el versículo 17. El Eterno dice, yo soy un Dios poderoso, que no hace acepción de persona y toma cohecho de ello, dice el Eterno. Y ahora le dice a su pueblo, hey, y vamos a ver que muchas veces le está diciendo, y antes le recuerda al pueblo del capítulo 10, le recuerda, hey, ustedes van a entrar a esta tierra prometida, pero no porque ustedes sean muy justos, sino es porque estas naciones han hecho cosas abominables delante de mí. Necesito que estas naciones salgan de la tierra y entren ustedes. Pero no se jacten, parafraseando, de que ustedes son mejores que esas naciones. Podríamos decirlo que el Eterno les está haciendo entender al pueblo, hey, ustedes son lo menos peor de lo que están viviendo en esa tierra. Algo que tenemos que entender. Y esto nos tiene que a nosotros ayudar a entender esto, familia. Este mandamiento nos está hablando de aquellas personas que se están acercando a la fe. Obviamente hay muchas cosas que no van a saber, muchas cosas que no van a conocer o que nosotros ya vamos un paso más adelantado. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que jactar de que yo sé más que mi hermano. Y esto también nos demanda tener paciencia, la misma paciencia que el Eterno ha tenido con nosotros. Porque cuánto tiempo hemos vivido hasta el punto que el Eterno nos encontró en un momento de angustia y Él nos empieza a sacar de ese lugar donde estábamos y en su inmensa misericordia nos empieza a enseñar y a poder comprender aún más las Escrituras, siendo nosotros personas que no lo merecíamos. Entonces, ¿cuánta paciencia ha tenido el Eterno con nosotros? Quizás 37 años, como en mi caso, en otros casos menos, pero el Eterno en su inmensa, o quizás más, pero el Eterno ha sido pacientes. Entonces, este mandamiento nos invita a eso, familia, a ser pacientes, a acompañar a nuestro hermano que recién está haciendo un converso. Él está dando los primeros pasos. Tenemos que amarlo y dice no recordarle quién era él en el pasado. Si él ha tomado la decisión de reconocer en este caso a Yeshua como el Mesías, de que Dios lo resucitó entre los muertos, que Yeshua es nuestro amo, que Él es el intermediario por el cual nosotros ahora podemos nosotros acercarnos a Dios. Si Él ha hecho esa confesión y reconoce, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Eso es lo que nos enseña el mandamiento. Nosotros dice que tenemos que amarlo y recordar que nosotros también, por eso le dice a Israel, le dice a Israel, nosotros también éramos extranjeros en la tierra. Y eso pasa igual que nosotros en nuestras vidas. También el Eterno nos tuvo que sacar de un pozo con lodo cenagoso y no nos da lugar a juzgar al otro. Y si deberíamos ser sensibles en el sentimiento del extraño entre nosotros. Perspectiva de este mandamiento. Cualquiera que deje a su gente, familia y amigos para entrar en la fe merece todo nuestro amor y estima. Recuerden que el amor no es, ay hermanito, yo te quiero, no es afecto, es lealtad, compromiso, fidelidad. Esto quiere decir que este converso está entrando en el mismo convenio que estás tú y yo. Él se convierte ahora en mi prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Y esto nos va a enseñar esto, que nuestro prójimo es aquel que está en el mismo pacto, en el mismo convenio con el Dios al que nosotros le servimos. No todos son hermanos, no todos son parte del convenio. Y miren lo que dice, al que observe este misbot se le acredita automáticamente como estar observando la misma del mandamiento de amar a tu prójimo. O sea que, miren, ahora cuando nosotros leemos en Hechos, capítulo 10, vemos que Pedro tiene un trato, porque él pertenecía a una casa de fariseos que no permitía que las personas se convirtieran al Eterno, que conocieran o se acercaran al Eterno. Y él tenía ese pensamiento, era bastante, podríamos decirlo, conservador, Pedro. Y esto era un trato para Pedro. Y vamos a ver que en todo momento Pedro está luchando con esto. Y vemos que cuando nos describe a Cornelio, nos está diciendo que es un varón piadoso y temeroso de Dios. Cuando vemos en los escritos del primer siglo, cuando habla de piadosos o prosélitos, son personas que han iniciado el proceso de conversión. Y aquí estamos hablando de un gentil, de un romano, de un miembro del ejército romano, que vive en una ciudad idólatra.
en una ciudad pagana. Algo a tener en cuenta. Entonces, esto nos va a dar, ahora que conocemos este mandamiento, ahora cuando leemos Hechos capítulo 10, tenemos que tener en cuenta esto que estamos leyendo, este mandamiento. Porque al desarrollarse la historia vamos a ver que Pedro tiene que luchar y él mismo reconoce de que para un judío del primer siglo, más de la casa de Shammai, que era la casa de fariseos en donde él tenía sus conocimientos, había estudiado en esa casa, entonces vamos a ver que Pedro tiene que luchar con eso. Y el Eterno miren la paciencia del Eterno. El Eterno no los está castigando a Pedro, sino que a través de este acto, de todo esto que estamos leyendo en el capítulo 10 de Hechos, el Eterno trabaja con Pedro y él entiende de que quién es él para juzgar a este romano que ahora él y toda su familia están dando ofrendas, están dando sedecá, limosnas, están ayudando al pueblo judío y aparte dice que este hombre romano, soldado romano, ora a Dios todos los días. Wow. Ahora el contexto de Hechos 10 está basado en este mandamiento, en el mandamiento de amarás al extranjero. Y ahora con esto vamos a poder seguir, ahora con esto en mente, vamos a poder comprender el contexto del capítulo 10 de Hechos. Otro mandamiento que vamos a encontrar es el de temer a Hashem, tu Dios. Eso se encuentra en Deuteronomio 10, versículo 20. La esencia de este mandamiento es un mitzvot, es un mandamiento, estar en asombro y temeroso de Hashem. Pero este temeroso no quiere decir de miedo, sino que tiene que ver con reverencia. En el hebreo es la palabra kavaná, reverencia, es con respeto, respetar a Dios. La ley de este mandamiento, uno debe abstenerse. Miren lo que dice las leyes de este mandamiento. Uno debe abstenerse de pecar por temer al castigo de la divinidad. Sin embargo, es aún más loable, y loable quiere decir es más respetuoso, es más agradable cuando uno sirve a Hashem por amor. ¿Y qué habíamos definido por amor en la porción pasada? ¿Cómo lo habíamos definido? Era el conocer al Eterno. Era, vamos a ver, vamos a repasar ese mandamiento. Pero antes de ir a ese mandamiento, yo quiero que vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a marcar este precedente. ¿Por qué este mandamiento está relacionado con Hechos capítulo 10? Vamos a ir a Hechos. En Hechos 10, verso 2. Y dice en el verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahora cuando dice piadoso y temeroso de Dios, ahora comprendamos lo que es temeroso de acuerdo al mandamiento. Y ser temeroso dice que tiene que ser una persona que sirve a Dios por amor. Y obviamente teniendo en mente de abstenerse de pecar, porque obviamente si nosotros transgredimos el mandamiento, transgredimos el pacto, caen sobre nosotros las maldiciones del pacto, las consecuencias negativas del pacto. Entonces vemos que un mandamiento es ser temerosos a Hashem. ¿Y qué sucede con Cornelio? Él dice que es un varón piadoso y temeroso de Dios. Esto nos está mostrando que Cornelio, a pesar de que era un griego, un gentil, que era un romano, un soldado romano, él, no, él está siendo temeroso, él está amando a Dios, está guardando el convenio, estaba guardando el pacto. Pero vamos a definir entonces, teniendo esto en mente, lo que es temeroso de Dios de acuerdo a las Escrituras. Y vamos a ir, me gustaría que vayamos a Proverbios, capítulo 1, porque en Proverbios se habla mucho sobre esto. Y algo también habíamos marcado un precedente, que el libro de Proverbios es como que es un maestro enseñándole a sus alumnos. Y esto era parte del Shema. Esto era parte del mandamiento de instruir el padre a su hijo. Y no era solamente en lo literal, sino que también era educar a la próxima generación. Y vamos a ver en el Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Wow, familia.
esta porción está muy relacionada con la anterior. Y el amor de Dios está relacionado con el nivel de que yo le dedico de tiempo a conocer a Dios. Y miren, dice que el insensato es el que desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué es la sabiduría en el libro de Proverbios? Es el temor a Adonai, el temor a Jehová. Vamos a Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice, el temor de Adonai es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Wow, recuerden algo que vimos también nosotros en la porción pasada. Si yo amo a Dios, yo amo a mi rey, yo tengo que aborrecer lo que mi rey aborrece. Y miren lo que dice con respecto al temor de Adonai. No está hablando de un temor, y recuerden que el mandamiento no nos habla de un temor de miedo, sino de que de gratitud, de servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con nuestras fuerzas. Y miren lo que dice, el temor de Adonai es aborrecer el mal. Y ahora yo les pregunto, familia, ¿cómo sé yo qué es malo y qué es bueno para el rey, para Dios? Tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que conocer los mandamientos, porque los mandamientos son los que nos dicen esto es malo y esto es bueno ante los ojos del Creador. Y miren lo que dice Proverbios. Proverbios dice, el temor de Adonai es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Wow, familia. Eso aborrezco. Yo tengo que aborrecer todo eso. ¿Y cómo lo voy a aprender a aborrecer? Si yo le dedico tiempo a estudiar. No hay excusas, familias. Yo quiero amar a Dios. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas al estudio? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio? Esto incluye para vos que estás allá detrás de cámaras y para mí también. Porque no tengo excusas para decir, no conozco a Dios. Lo amo, pero no lo conozco. Y miren lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16, verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Adonai los hombres se apartan del mal. Wow, familia. Entonces estamos hablando de que una persona temerosa es alguien que conoce los mandamientos. Si yo los conozco, yo voy a tener las herramientas para apartarme y corregir el pecado que hay en mí y apartarme del mal. Y esto es algo que está sucediendo con Cornelio. Esto lo vamos a ver también que en otros precedentes dentro de los escritos del primer siglo, si nosotros vamos, miren, a Lucas capítulo 1, párrafo 6 dice, vamos a leer del párrafo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, miren lo que dice lo que es una persona justa. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. O sea, miren lo que es el temor de Adonai. Tener temor a Adonai. Ser justo delante de Adonai. Ser una persona justa, una persona temerosa. Miren cómo lo definía a Cornelio como una persona piadosa, justa y temerosa de Dios. Y aquí tenemos tenemos una definición de lo que es una persona piadosa, una persona justa. Es una persona que delante de Dios anda irreprensible, que nadie puede reprocharle de que no guarda los mandamientos. O sea que el estilo de vida que llevaba Cornelio, a pesar de ser un romano, un soldado romano, su estilo de vida marcaba que él amaba a Dios, que era justo delante de Dios y que era irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow. Estamos hablando de un soldado romano. Y esto ténganlo en mente, familia. Juan, capítulo 14. Vamos a ir al libro de Juan. Porque también habla aquí sobre el amor al Eterno. Vamos a Juan, capítulo 14, del verso 21 al 26.
Verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Wow. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Wow. Familia, miren lo que está diciendo Yeshua. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Les dijo, les dijo Judas, el no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino es del Padre que me envió. Aquí estamos viendo a Yeshua que él está hablando sobre los mandamientos. Los mandamientos que son del Padre son sus mandamientos. Y dice, quien los guarda muestra el amor al Eterno. Y esto vamos a recordar el mandamiento que habla sobre el amor de Dios, que está en Deuteronomio capítulo 6, párrafo 5. Miren, este mandamiento dice, es una misma y vamos a recordarlo porque es importante, familia, para definir lo que es amor, de acuerdo a las escrituras. Cuando Yeshua habla de amor, está hablando de este amor. Porque miren lo que dice, es un misbod canalizar todos nuestros deseos y emociones hacia el amor a Hashem. Leyes, el verdadero amor a Hashem solo puede lograr cuando uno está completamente, dice, completamente y continuamente involucrado con Él. O sea, que yo estoy en una relación con Él continuamente y mi ser completamente está involucrado con Él. Y todo lo demás en la tierra se considera tribal, o sea, trivial, o sea, de más. Además, uno puede amar a Hashem solo en la proporción a la medida del conocimiento que uno tiene de Él. Y esto necesitamos nosotros tener en cuenta, familia. Uno puede amar a Hashem solo en proporción a la medida del conocimiento que tiene de Él. Por lo tanto, uno debe dedicarse a aprender y a adquirir un entendimiento de la grandeza de Hashem, la complejidad de su creación, su preocupación simultánea por el bienestar de cada uno y de toda criatura por igual. De esa manera uno puede llevarse a sí mismo, a amar a su creador. Incluida en esta misma, en este mandamiento, está el principio de causar que el nombre de Hashem pueda darse a conocer en el mundo y enseñar a la gente a amarle. Wow. Y esto está muy relacionado con Cornelio. La forma ideal de hacer esto sería que uno estudie Torah, cumplir los mandamientos y vivir la vida como un verdadero judío de la Torah o como un verdadero creyente en la Torah. O sea, esto es algo que aplica para todo, familia. Para el extranjero que se acerca a la fe, para los que ya estamos en la fe. No importa qué posición tengas, si eres líder, si no eres líder, si educas o no educas. El Eterno dice, hay que estudiar. A medida de que vamos estudiando y vamos aprendiendo, vamos a conocer quién es Él, y eso es lo que demuestra la medida de amor que yo tengo por el Eterno. Y dice que es cumplir, dice que la forma ideal de hacer esto, de amar al Eterno, es estudiar y cumplir los mandamientos y ponerlos por obra, vivir por esos mandamientos. Ahora vemos que cuando habla de Cornelio, de que es un hombre piadoso y temeroso de Dios, nos está dando ahora a entender que ahora conocemos nosotros los mandamientos que aplican sobre el ser temeroso a Dios, lo que las escrituras también nos dice de lo que es ser una persona justa y piadosa, nos da a entender que entonces que Cornelio, siendo un general romano, él obedecía los mandamientos. No solo él, sino que su casa, y también dice que había un soldado muy devoto. O sea que lo que él hacía personalmente afectó tanto a su familia
Y tanto que también eso se transmitió a uno de sus soldados, podríamos decirlo, y a sus siervos. Porque esto es bien interesante, familia. Lo que estaba haciendo Cornelio se podía considerar como traición al imperio romano, porque él no estaba adorando al César, sino que él estaba adorando al Dios de Israel. Y miren esta valentía, esta determinación de este soldado, que él por seguir a Dios, al Dios de Israel, al Dios de justicia y bondad, él está poniendo, podríamos decirle, exponiendo su cabeza y la de su familia. Él podría ser enjuiciado si esto llegaba a oídos de Roma, del César, si esto llegaba a los oídos del imperio. Cornelio perdía su vida, no solo él, sino su familia. Y eran condenados a muerte por traición al culto imperial, al culto al César. Él iba en contra del sistema y a pesar de que él tenía una posición jerárquica dentro del imperio, él decidió y su familia amar al Eterno, ser temeroso al Eterno y poner por obra los mandamientos. Y por eso dice, cuando se le aparece el ángel, dice que el ángel le dice que sus oraciones y sus limosnas, lo que él ha hecho por el pueblo, o sea, lo que él ha hecho, lo que Cornelio hizo y hace, eso ha llegado ante la presencia del Eterno. Y el Eterno ha inclinado favor hacia este varón, que era un gentil, y le envía a este ángel para darle un mensaje. Pero lo interesante es ver que Cornelio estaba, dice, orando a la hora novena. A la hora novena. ¿Y qué se hacía a la hora novena? ¿Y por qué Cornelio oraba? Miren, familia, hay un mandamiento que es el mandamiento que se encuentra: a él serviráis. Y esto quiero acá hacer un paréntesis, familia. Este mandamiento aplica para todo Israel. No es para unos ni para otros. Y esto nos demuestra que no tenemos excusa para servirle al Eterno. Yo no puedo decir, no, yo no le sirvo al Eterno porque no es mi función, porque no es para mí, porque yo no soy pastor, porque yo no soy pastora, porque yo no soy maestro, porque yo no soy diácono, yo no canto, es que yo no le sirvo al Eterno. Miren, familia, este mandamiento nos va a enseñar que todos debemos servirle al Eterno y que no haya excusas para no servirle. Miren lo que dice. Esencia de este mandamiento. Es un mitzvot servir a Hashem. Hazal explica, un sabio, que esto significa servir a Hashem con el corazón a través de ¿qué? De la oración. O sea, si yo tengo una posición, yo estoy como líder en una comunidad o tengo una función que el Eterno me ha dado para hacer, Baruch Hashem, bendito sea Él. Pero esto no nos exime de que todos, cada uno de nosotros, tengamos que estudiar. Y miren ahora algo más que aparece. Servirle a Hashem. Servirle a Dios. ¿A través de qué? De nuestra oración, dicen los sabios. Y esto hace que los sabios enseñan de que nadie está excluido de servirlo. Nadie puede poner una objeción. Es que no, es que porque yo no. No, todos tenemos la obligación y el deber de servirle a Hashem. Porque somos sus siervos. Cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro rey, nosotros somos sus vasallos, somos sus siervos y algo tenemos que hacer. Y parte de nuestro servicio es todos, incluyendo a pastores, incluyendo a maestros, a líderes, todos debemos orar. Eso es lo que nos enseñan los sabios. Leyes del mandamiento. Hazal instituyó 3 oraciones diarias. ¡Wow! Si nosotros ahora a esto lo sumamos el estudio de la ofrenda Tamid, ¿cuántas veces se oraba en el día en el templo? 3 veces, 2 veces, y después los sabios agregan una tercera. Y miren lo que dice. Hazal instituyó 3 oraciones diarias. Para un día ordinario de la semana era la Shaharit, las oraciones de la mañana, la Minjá, las oraciones por la tarde, y el Ma'ariv, que eran las oraciones por la noche son. Cada oración fue establecida. Miren lo que entienden los sabios. ¿De dónde vienen también estas oraciones? Vienen mucho más allá del servicio del templo.
La adoración fue establecida por uno de los tres patriarcas, Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, Isaac Avinu y Jacob Avinu. En el mencionado orden, además, Tefilat Sheherit corresponde reemplazo al holocausto diario de la mañana, que se sacrifica durante el tiempo del Beit Hamidash. O sea, miren, los sabios dicen que estas oraciones no solo están marcadas en el templo, sino que cuando analizamos a cuando los patriarcas tuvieron alguna revelación o se les presentó el Eterno, como por ejemplo a Jacob. A Jacob vemos que cuando él tiene un sueño revelador, en la noche. Dice que ya era de noche y entonces los sabios dicen, ok, lo que estaba haciendo Jacob era que las oraciones del Marib, las oraciones de la noche. Y no solo eso, sino que también se asocian con el servicio en el templo. La ofrenda Shacharit está asociada con el holocausto diario de la mañana, que se sacrificaba en el templo, mientras que la minja corresponde al holocausto diario de la tarde. Y el Tefilat Ma'ariv, o sea, las oraciones nocturnas, reemplaza la quema de los miembros de las ofrendas diarias que tenía lugar cada noche en el templo. Miren esas conexiones. O sea, recuerden que cuando se terminaba de hacer la ofrenda, los fuegos del altar continuaban prendidos toda la noche. Y durante toda la noche se seguían quemando hasta los huesos de las ofrendas que se habían presentado en ese día. Entonces, los sabios dicen que las oraciones eran por la tarde, por la mañana, la shaharit, en memoria de lo que se hacía en el cordero diario de la mañana, del tamid, la minjá con el objetivo de tener la memoria de la ofrenda diaria de la tarde, y el ma'ariv en memoria de esas ofrendas que aún todavía no habían sido consumidas por el fuego, que se iban a consumir durante toda la noche. Antes de comenzar a orar, uno debe despejar su mente de todos los pensamientos extraños y visualizar que está de pie ante Hashem. O sea, miren familia, muchas veces creemos que estamos orando en todo el día. Miren lo que dice el mandamiento. Antes de comenzar a orar, yo debo despejar mi mente de todo pensamiento extraño. O sea que yo ese tiempo me tengo que digo, voy a orar, tengo que meditar en el Eterno, visualizarme que estoy de pie ante Hashem. Además, hay que lavarse las manos, aunque estén limpias, y ver que uno esté vestido decentemente. O sea, miren que cuando nosotros decimos yo estoy orando o voy a orar, es porque me voy a estar de alguna forma presentando delante del Rey. Y yo no me puedo presentar de cualquier forma. No puedo presentarme en traje de baño delante del Eterno. O estar haciendo cosas y no, yo oro. Sí, o sea, tenemos que meditar todo el tiempo en la palabra del Eterno. Mañana, tarde y noche nos dicen las escrituras que tenemos que meditar en la palabra. Pero miren lo que dicen los sabios y cómo se interpreta el mandamiento. El orar tiene que ser un momento en el que yo tengo que despejar mi mente de todas mis preocupaciones, de toda cosa que me pueda distraer y ser consciente de que estoy en la presencia de Hashem. Y el hecho de lavarse las manos, eso quiere decir, recuerden que en el servicio del templo, como esto era en memoria de lo que se hacía en el templo, los sabios enseñan que, recuerden, como los sacerdotes antes de presentarse al altar, ¿qué debían hacer? Purificar sus manos y sus pies. Tomarse el tiempo. Dice, hay que tomarnos el tiempo para orar. No me puedo presentar de una forma indecente, no puedo estar vestido de una forma indecente, de una forma que no sea apropiada para orar. Es apropiado que una persona entienda el significado de las palabras que está orando. Otra vez, debo estudiar. No debe convertirse en un ejercicio mecánico de labios desprovistas de sentimientos o pensamientos propios. O sea, miren, el orar no tiene que ser, ok, tengo que orar, listo. Oré a la mañana, chulito. Oré a la tarde, ok. Oré a la noche, ok. No, no tiene que ser algo mecánico, sino que tenemos que hacerlo con sentimiento, con kavaná, como se dice en el hebreo, con reverencia, porque estoy delante de la presencia del Eterno. Perspectiva de este mandamiento. Cabo Gelebos escribe, una que reza simplemente con la boca, carente de kavaná,
concentración de lamento, o sea, la cabana es la reverencia, es semejante a uno que llama a un rey a su casa para una muy importante discusión, y cuando el rey finalmente llega, él desaparece y deja a su siervo para que hable con el rey. Uno debe orar a Hashem mientras las cosas están bien, como demostración de gratitud, y no esperar a que llegue la desgracia. Jabes Shelem como estimuló para la oración. O sea, que nos tiene que estimular principalmente el orar es la gratitud. Porque una vez que alguien está enfermo, necesita mayor méritos para volver a estar bien. Es más, la mayoría de la gente da por sentado su vida diaria. Si uno, si uno empezara a estudiar, si uno empezara a estudiar y reflexionar sobre los millones de milagros que Hashem realiza para todos y cada una de las personas todos los días de su vida, él estaría tan preocupado por cantar a Hashem. Miren lo que dice, estaríamos más ocupados en cantar a Hashem y alabarlo que lo que sería difícil, que le sería difícil concentrar toda su atención a los asuntos mundanos. O sea, miren lo que dicen los sabios. Y esto es algo que pasa, familia. Nos acordamos de orar cuando tenemos la soga al cuello. Y dicen los sabios, el orar tiene que ser la motivación, una gratitud de nuestro corazón. De yo conozca a mi rey. Y dice que uno debe empezar a estudiar y reflexionar en las maravillas, en los milagros que cada día el Eterno hace en la vida de cada uno de nosotros. Y no solo en nosotros, en toda la creación. Y esto nos ayudaría a tener esa cabana correspondiente a que no estar preocupados más por los asuntos del mundo, sino que solamente como veíamos que el Eterno dice, que le dice a su pueblo, yo seré su alabanza. Ustedes cantarán para mí. Y ese es el principio de orar. Y esto es lo que el Eterno quiere que le sirvamos. No tenemos excusa para decir, no, es que yo no sirvo, que yo no sé que sí, hay algo que podemos hacer y todos debemos hacerlo. Estudiar, aprender a conocerlo, amarlo y orar. Dedicar un tiempo. Y miren cómo dice el Eterno que hay que dedicar este tiempo de orar. Es un tiempo, dice, de pensar, de reflexionar en Él, de dejar a un lado, tomarnos un tiempo. Y es un desafío, y lo sé, familia, es un desafío. Pero ustedes me dirán, no, pero ¿qué evidencias bíblicas hay de que hay que orar 3 veces al día? Familia, hay evidencia. Tenemos evidencia. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6. Miren lo que dice Daniel, capítulo 6, párrafo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde oraba? Hacia Jerusalén. Amén, mi hermana. Muy bien. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Wow. Contexto del capítulo 6 de Daniel. Se había firmado un edicto en el cual todos tenían que adorar al rey. ¿Y a quién? Al rey, al rey. ¿Y qué hizo Daniel? Él fue y se postró delante de su Dios. Y es más, miren lo que hizo. Abrió las ventanas de su casa para que todo el mundo viera que él no se postraba ante el rey Nabucodonosor, sino que él se postraba ante su Dios, el único Dios. Y dice, 3 veces al día lo hacía. 3 veces al día. Y los sabios dicen que ¿cuánto tenemos que orar? Mañana, tarde y noche. ¿Qué dice que hacía Daniel? 3 veces al día oraba. Y miren el mandamiento que dice, ¿cuál es la motivación que tenemos que tener a la hora de orar? ¿Es de qué? De gracia. ¿Y qué dice que Daniel hacía? Y daba gracias, a pesar de que había un edicto, de que decía que si alguien
podríamos decir, y vemos que más adelante él fue acusado por no cumplir ese edicto. Él, a pesar de que él estaba poniendo su cabeza en juego, él estaba poniendo su vida en juego, él dice, yo doy gracias a Dios. Él daba gracias a Dios. Él no se presentó en estos tiempos desde que él oraba diciendo, Señor, ¿por qué? Con quejabanzas, como podremos decirlo. Él se presentó con gracias delante de Adonai, a pesar de que su vida estuviera en juego, como lo solía hacer antes. Wow, o sea que todo el tiempo Daniel lo hacía, hasta en el momento de que el sistema le quiso obligar a que lo deje de hacer, él dice, lo voy a hacer, y dice, miren cómo lo hacía, voy a abrir las ventanas de mi casa para que todo el mundo sepa de que yo no voy a acatar esa ley, porque va en contra de lo que el rey, mi rey, el Dios de Israel, me ha dicho. Y esto está relacionado con lo que estamos viendo en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, con este mandamiento de la oración. Pero no solo Daniel oraba 3 veces al día. Vamos al libro de Salmo, al capítulo, vamos a ir al capítulo 55 del libro de Salmo. 55 del verso 16 al 19. Miren lo que dice, y este es el Melech David, el rey David. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Adonai me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Wow. Yo quiero que marquen en sus Biblias esto. Él, en otras versiones, la Dios habla hoy y dice mañana, tarde y noche. O sea que el Melech David, rey David, nos enseña que tarde, mañana y noche él oraba. Dice, oraré y clamaré. ¿Para qué? Para que el Eterno oiga mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, no temen a Dios. O sea, miren lo que dice el Melech David. Dice, él oraba. Y él sabía que quizás sus enemigos eran más que él, pero su confianza estaba en Adonai. Y dice, yo oré tarde, mañana y noche. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré para que mi Dios, para que Él oiga. Y tengan en mente esto, familia, que tiene que ver mucho con la oración. Y esto está también muy relacionado con lo que le está sucediendo a Cornelio. Recuerden que Cornelio estaba orando cuando el ángel se le apareció. El representante, el mensajero del Eterno se le aparece y él estaba orando. ¿Y qué le dice este ángel? Tus oraciones han sido escuchadas. Tus sedecas, tus limosnas, tus donativos, tus ofrendas, tus contribuciones, amén, hermana, fueron tomadas en olor grato ante el Eterno. Y miren lo que dice el rey David. El rey David está diciendo, tarde y mañana oraré y clamaré, y a él oirá mi voz. Y está hablando del Eterno. Esdras también. Miren, Esdras, ¿qué estaba haciendo? Vamos a ver. Y esto nos va a marcar un patrón también, familia, que debemos seguir y por qué nosotros también necesitamos esforzarnos en la oración. Miren, vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 9. Y aquí está hablando cuando ya básicamente recuerden que en el capítulo 10 tienen que expulsar a las mujeres. Pero miren lo que sucede en Esdras, capítulo 9, verso 4. Dice el verso 4, vamos a leer del 3. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, le arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado. Y miren lo que dice familia. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. O sea, miren, en Esdras dice que él estaba angustiado, que él estaba preocupado. ¿Y qué dice el mandamiento? El mandamiento dice que antes de presentarlo, dice, antes de comenzar a orar, uno debe despejarse su mente de todos los pensamientos extraños y visualizar que está en pie ante Hashem. Miren Esdras,
estaba en una situación de angustia, pero él dice, estuve angustiado, estuve muy angustiado. No solo él, sino que los que acompañaban y aquellos que eran temerosos a la palabra del Dios de Israel, estuvieron angustiados hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, dice, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Adonai mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestra inequidad se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Pero miren esta actitud que tiene Esdras. Y Esdras también nos está hablando que hay un horario en el cual él se estaba presentando a orar. Y era en el horario del sacrificio de la tarde. ¿Qué hora era esta? Las 3 de la tarde. Pero en el reloj del templo era la hora novena. ¿A qué hora estaba orando Cornelio? A la hora novena. A las 3 de la tarde nuestra. Wow. Si vemos estas coincidencias y vemos que el rey David dice, oraré mañana, tarde y noche, y él escuchará. Y vemos el caso de aquí Esdras, que está diciendo Esdras, él está orando y él dice, él en su oración dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti. O sea, él estaba orando en el templo y él estaba siendo consciente, como dice el mandamiento, de que estaba en la presencia, literalmente en la presencia de Dios. Dice, no tengo, podríamos decirlo en argentino, no tengo cara para presentarme delante de ti. No tengo, podríamos decirlo de otra forma, no tengo méritos para estar delante de ti. Pero él aclaró antes, miren, él estaba angustiado y dejó eso a un lado porque se presentaba en la hora novena en la oración del sacrificio de la tarde. Y él tiene esto en mente. Ahora vemos que el orar no es orar por orar, familia, sino que necesitamos tomarnos un tiempo, esforzarnos a tomar un tiempo. Y hay tiempos en los cuales las escrituras nos enseñan un patrón que necesitamos orar en esos tiempos, esforzarnos en orar en esos tiempos. Porque es el tiempo en donde el Eterno dice, el rey David dice, Él me escuchará. Él me va a escuchar. Y dice que Esdras estaba orando en esa hora novena. Vemos que David dice, orar mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. Vamos a Hechos, capítulo 10. Vamos a volver a Hechos, capítulo 10. Verso 2, versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo. A Dios siempre, y oraba a Dios siempre. Dice, y este vio claramente a una visión como a la hora novena del día. O sea, él estaba orando a la hora novena. ¿Y cómo lo sabemos que él estaba orando a la hora novena? Vamos al verso 30. Verso 30 dice, entonces Cornelio le dijo a Pedro, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, a la hora, miren lo que dice, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, y era el ángel. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Vía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y de vuelta le vuelve a contar la historia. Pero ahora sabemos lo que, ahora por boca de Cornelio, estamos sabiendo lo que él estaba haciendo a la hora novena, y era orar. Él estaba orando. Esdras, la hora novena, y él estaba orando. Ahora yo los invito a que vamos a Lucas, capítulo 1. ¿Qué versión es? Miren, en otras versiones, en la Dios habla hoy, dice, acá mi esposa ya tiene la Dios habla hoy, dice que es bien literal de que él estaba orando en la oración de las 3 de la, haciendo la oración de las 3 de la tarde. Miren familia, hay un patrón aquí, hay un patrón.
Rey David nos dice que hay que orar 3 veces al día para que el Eterno escuche, porque dice Él escucha. Esdras, en un momento de angustia, él deja su angustia a un lado, hora novena del día, 3 de la tarde, está orando en el templo. Un soldado romano, un gentil, converso al Dios de Israel, 3 de la tarde está orando. Ahora miren lo que dice Lucas, capítulo 1. Y esto tiene que ver con Zacarías y todo lo que aconteció con Zacarías. Capítulo 1, del verso 5 al 13 dice lo siguiente. Bueno, habíamos leído hasta el versículo 6. Pero no tenía hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, y esto yo les invito a que vayan a un estudio que hicimos sobre esto, que se llama La Casa del Padre, el nacimiento de Yeshua, y damos más información. Pero aquí hay algo bien interesante. Dice que él estaba trabajando en el templo, ejerciendo su sacerdocio, según el orden, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿A qué hora era? ¿A las 3 de la tarde o a las 9 de la mañana? Porque a la hora novena es las 3 de la tarde. O si no, a la hora tercera del día, que eran las 9 de la mañana. O sea, que Zacarías puede haber estado en uno de esos dos horarios orando. En los tiempos de oración en el templo. Entonces miren este patrón, familia, que se está marcando aquí. Cuando se le aparece una manifestación, dice en Deuteronomio habíamos leído que dice yo me les Juan capítulo 14 dice que Yeshua dice yo me les manifestaré. ¿Va a ser en cualquier momento? De acuerdo a la evidencia que tenemos, hay un patrón para que el Eterno se manifieste. Para que el Eterno se manifieste y deje saber, como le dejó saber a Cornelio, que había escuchado sus oraciones y sus limosnas. Pero esto es algo que nos va a demandar, y esto lo voy a tomar de nuestro hermano y Moré Rafi. Él en el estudio esta semana dijo, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Esto no es fácil, porque tenemos vidas, y muchas veces la excusa es que no tengo tiempo, es que no, que la escuela, que los chicos, que la comida, que siempre ponemos un pero, familia. Siempre ponemos un pero. Pero nosotros realmente queremos demostrarle cuánto le amamos al Señor. Tiene un precio. Un precio de esforzarnos de orar. Y un precio de esforzarnos de estudiar. Para conocer al Eterno. Y eso es lo que nos está diciendo. Y miren, ¿y por qué yo llego a esta conclusión? Porque vemos que hay un patrón. Hay que orar. El Eterno dice, no hay excusas. Todo mi pueblo tiene que servirme. Una forma de servirlo es orando. Hay un tiempo marcado de oración que todo el pueblo tiene ya por costumbre y que nosotros debemos ahora aprender lo que es orar por la mañana, por la tarde y por la noche. Y vemos algunas evidencias que nos muestran que durante estos tiempos de oración el Eterno se manifiesta a su pueblo. Se le manifestó a Cornelio, a un gentil, a un romano. Rey David dice, yo sé que él me está escuchando. Daniel algo sabía también, por algo él, a pesar de que estaba en Babilonia, él miraba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día al templo. Hechos 3 también, otra evidencia, Hechos 3, fueron a la hora novena, a la misma hora, la hora novena, a la oración. Y cuando ellos fueron, hicieron el milagro, un milagro en el templo. Wow, hay una conexión, hay algo que sucede en ese tiempo, familia. Ahora, queremos que eso suceda en nuestras vidas. Hay que pagar un precio, familia, como dice nuestro padre Rafi. Estar dispuesto a pagar ese precio. Miren el precio que pagó Daniel. Él estaba poniendo en juego su cabeza.
Porque había un edicto que decía que había que postrarse delante del rey Nabucodonosor. Y él dijo, yo no me voy a postrar delante de ese rey. Yo me postro, y lo hizo públicamente al abrir las ventanas de su casa. Lo hizo público de que él no adoraba a Nabucodonosor, sino que él estaba adorando al Dios de Israel. Cornelio, un soldado romano, y como les expliqué recién, familia, él estaba cometiendo traición al imperio. A él no le importó. Y él seguía haciendo CDK, o sea, contribuciones al pueblo, oraba todos los días, dice, y era un varón temeroso, una persona que a pesar de que él era un romano, él estaba obedeciendo los mandamientos del Eterno. Vemos con Lucas, en Lucas que dice que Zacarías estaba en la hora novena, que estaba presentando el incienso mientras el pueblo estaba orando las oraciones de pie, la amidad. Hechos 3, Pedro y Juan en el templo, en la hora novena, hicieron un milagro. Todo esto tiene un patrón. ¿Y saben qué, familia? Necesitamos estudiar el templo. Necesitamos estudiarlo. Porque miren, cuando nosotros ahora vamos a Éxodo, y aquí nos va a dar, esto va a ser como la evidencia de que realmente algo sucede en estos tiempos, en que necesitamos esforzarnos y hacer cosas de la forma correcta, en el tiempo correcto, de la manera correcta, para que Dios se manifieste en nosotros. Miren que dice Éxodo, capítulo 29, que habla justamente de la ofrenda diaria. Por eso le digo, familia, debemos estudiar el templo, y te invito a que te suscribas a tesorosdeltemplo.com y puedas estudiar el templo y juntos poder seguir aprendiendo. Y miren, familia, lo que dice en Éxodo capítulo 29, de los versículos 42 al 43. ¿Por qué estos tiempos son importantes? ¿Por qué debemos esforzarnos? Y sí, familia, tenemos que pagar un precio. Pero miren lo que dice. Verso 42. Dice lo siguiente. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Adonai, en el cual me reuniré. Miren lo que dice el Eterno, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Wow, miren lo que dice. Ahora entendemos por qué tantas cosas han sucedido. Tenemos la evidencia en el Nuevo Testamento, en los escritos del primer siglo. Tenemos tenemos el testimonio de que tantas cosas sucedieron a la hora de la ofrenda continua en el templo. Pedro y Juan con el paralítico. Cornelio en su casa orando a la hora novena. Esdras orando en la hora novena. Después de haber retornado de Babilonia. Y miren lo que dice el Eterno, en el cual me reuniré con vosotros. ¿En qué momento? Dice, este será el holocausto continuo, en la ofrenda diaria, por vuestras generaciones. O sea, esto es algo perpetuo. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Adonai, en la cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Y de vuelta dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. Algo tienen esos horarios, familia, y necesitamos aprender. Necesitamos empezar a hacer las cosas de la forma correcta, de la manera correcta, y no a nuestra forma de ver o lo que nosotros considerábamos que es correcto. Ahora vemos que el hecho de que yo me disponga a orar tiene que ser un momento en el cual yo esforzarme, dejar a un lado mis preocupaciones, mis quehaceres, y estar delante de la presencia del rey. Como decía, el ejemplo que nos daba ahí de un sabio que decía, es como que yo invito a una persona importante en mi casa, al rey, estoy invitando al rey. Y miren, familia, si yo oro, gracias, amor, por eso. Porque si yo estoy presentándome delante a orar, ¿a quién estoy invitando? Al rey. Imagínense entonces, ahora que yo invito al rey, cuando yo me presento ahora, yo lo estoy invitando, pero resulta que mi cabeza está pensando, uy, se me están quemando los fideos, uy, el lavarropa, uy, que esto, o que no, mil peros por ahí. ¿Cómo voy a recibir al rey?
Va a ser como, Rey, yo te invité, pero espérame que voy a ver el lavarropa. Espérame que voy a buscarle a los chicos a la escuela. ¿Para qué estoy haciendo de comer, Rey? Espérame ahí un segundito. Y el rey dice, ah, muy, muy buen ejemplo, hermana. Voy a orar y estoy con el Facebook. Estoy con WhatsApp. Familia, a todos nos pasa eso. Tenemos que el celu, darle a un lado. Y si digo, voy a orar, miren lo que ahora tenemos que ser conscientes. Es una invitación al rey a que voy a estar en su presencia. Tengo que dedicarme a él y esforzarme. Yo sé que muchas veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones, por X circunstancias, se hace difícil, pero no tenemos excusa, familia. Algo que a mí me impactó mucho es ver a un soldado romano cumpliendo con esto, que literalmente él tenía la espada del César en su cuello por la traición que estaba cometiendo. Y a pesar de eso, a él no le importó y él siguió haciéndolo y dice que todos los días él oraba, él y su casa, familia, y en confianza. ¿Tenemos una espada en el cuello a nosotros que no nos permita hacer eso? No. No tenemos excusa, familia, de esforzarnos. No tenemos excusa de dedicarle el tiempo. Y esto aplica para todos, inclusive para mí, principalmente para mi familia. Y si se lo estoy compartiendo es porque también he sido confrontado con esto, familia. De realmente sincerarme delante del Eterno y decir, Señor, sí, muchas veces pongo excusas. Me tengo que esforzar, me voy a esforzar. Y tengo que hacerlo porque de esa forma demuestro el amor a mi Rey. Demuestro el amor al Dios al que le estoy sirviendo. Y estoy cumpliendo un rol y un propósito y una función para Él. Y por Él. Y reconociendo de que yo no soy nada, sino que ha sido por su inmensa gracia. Entonces, ¿cómo no me voy a presentar delante de Él, esforzarme y de presentarme de la forma correcta? Dedicarle el tiempo de estudiar, de conocerlo, de orar. Y el mejor ejemplo lo tenemos con Cornelio, familia. Y algo que también me sorprendió para cerrar es que justamente en unos días comienza un periodo muy importante para nosotros, que es el mes de Elul. Empiezan los 40 días de arrepentimiento. Y estas porciones que venimos viendo antes de entrar a Elul nos están llamando a hacer, como les decía al principio, una autoevaluación, de hacer una auditoría en nuestras vidas y ver cuánto he crecido de un ciclo a otro. Cuánto he crecido desde que yo dije, Señor, tú eres mi Dios. Que yo tomé el paso de convertirme sinceramente al Eterno. ¿Cuánto he crecido? ¿He crecido? ¿Sigo igual o voy para peor? Es tiempo, familia, que antes de entrar al tiempo de Teshuvah, este tiempo de arrepentimiento, estos 40 días de Elul, que nos prepara para llegar al día del gran juicio en Yom Kippur, el Eterno en su inmensa misericordia y bondad nos está permitiendo tomar estas porciones para empezar a analizarnos. Mirar hacia atrás y decir, ¿crecí o estoy igual? Y si estoy igual, Señor, perdóname, no me forcé. Crecí un poquito, Baruch Hashem, gracias Señor, pero quiero seguir creciendo. Ayúdame, dame fuerzas para seguir creciendo. Y esto nos determina que si yo me veo y sigo igual o voy para peor, es porque no he tomado decisiones radicales en mi vida. El servir al Eterno es tomar decisiones radicales. Mi vida tiene que ser un ejemplo de los mandamientos. Como era Cornelio, dice que él era un varón piadoso y temeroso de Dios. Él era reconocido como un varón temeroso de Dios. ¿Dios podría decir eso de nosotros? Si él enviara un ángel hoy, en nuestro tiempo de oración, ¿podría decir ese ángel, eres un hombre o una mujer temerosa y piadosa de Dios? Algo que tenemos que meditar, familia.
Algo que tenemos que hacer esta introspección, analizarnos y esforzarnos, porque miren, el Eterno nos da estos 40 días para arrepentirnos, para ponernos a cuenta con Él y comenzar un nuevo ciclo y volver a empezar con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, para que podamos seguir creciendo, paso a pasito y seguir creciendo. Y para cerrar, quiero compartirles esta frase de la sabiduría de nuestros hermanos mayores. Miedo fuera de lugar. Cuando el Rebbe, Yohanan ben Zakkai, yacía en su lecho de muerte, sus discípulos le pidieron, Rebbe, por favor, bendícenos. Él les bendijo diciendo, que vuestro miedo a Hashem, que vuestro temor a Hashem sea tan grande como vuestro miedo a los hombres. ¡Wow! Y dicen los estudiantes, los discípulos, Rebbe, dice, Rebbe, exclamaron, ¿es todo? ¿Eso es toda la bendición que nos vas a dar? ¿No debería nuestro miedo, nuestro temor a Hashem superar el temor de un prójimo? Lo siguiente, él respondió el Rebbe, ojalá fuera eso, porque cuando un hombre comete un pecado, lo hace en secreto, porque le preocupa que otros se den cuenta, pero no por miedo a Hashem, por temor a Hashem. Este está observando, esté observando su transgresión. Ya miren lo que les dice el Rebbe. Los discípulos, dice, ¿solo eso nos vas a bendecir? No se supone que, miren qué piadosos eran, no se supone que nuestro temor a Hashem es superior al temor a mi prójimo. Y dice que el sabio les dice, el Rebbe Yohanan ben Zakkai, ojalá fuera eso, porque cuando un hombre comete un pecado, lo hace en secreto, porque le preocupa que otros se den cuenta, pero no por miedo, por temor a Hashem, que esté observando su transgresión. Los dejo con esa frase, familia. Que podamos analizarnos, seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir caminando en pos de conocer a nuestro Rey, al Dios de Israel, al Rey de Reyes, al que cada día nos da la bendición de poder abrir nuestros ojos, de poder levantarnos, de poder tener la libertad de escoger, ¿le sirvo a Él o le sirvo al mundo? ¿Vivo o muero? Él nos da esa bendición. Ahora somos nosotros quienes tenemos que esforzarnos y demostrar esa lealtad, ese amor a Él y pagar un precio. Espero que haya sido de bendición este estudio, que sigamos aprendiendo. Los invito a que puedan seguir viendo los estudios del libro de Deuteronomio que hicimos también del año pasado, del ciclo, para seguir aprendiendo sobre el contexto. Invitarlos a que el próximo estudio sigamos aprendiendo de los contextos y del mandamiento. Shalom familia, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Shalom, shalom familia. Nos vemos.